Queridos auditores, la palabra del Señor como versículo introductorio se va a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos donde dice: en el reinado de Josías, el capítulo 22, versículo 5. Josías manda al sumo sacerdote a realizar algunas labores y la palabra del Señor dice así. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahvé. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Jaicán, hijo de Safán, a Jor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén. Bien, amados hermanos, este relato señala un asunto trascendental durante el reinado de Josías, quien restauró legalmente a Israel, y Jeremías, quien restauró espiritualmente a Israel. Y una de las cosas importantes es que el libro de la ley se había extraviado y el rey gobernaba sin la norma divina respecto y legal que el mismo Jehová, Yahvé, había entregado a Israel. El joven Josías señala que consulten a Jehová, Yahvé, porque Dios estaba molesto, porque el pueblo estaba viviendo sin ley y por lo tanto también de alguna manera sin Dios, porque cuando no conocemos los preceptos divinos, ¿cómo podremos caminar si no conocemos los límites? Si no conocemos la norma. Entonces, hoy muchas personas están temerosas de su vida. Tristemente está mucha gente muriendo y de nuestros cercanos, y aquí particularmente en Santiago, la cantidad de infectados es enorme.
Ya hemos superado, estamos llegando a las 100 víctimas fatales, lamentablemente, y una cantidad de más de 3.800 personas infectadas. Solamente aquellos que asisten a los hospitales, clínicas, a tomarse este test. Pero hay mucha gente que no se ha hecho el PCR y que indudablemente también está infectada. Entonces, la muerte toma cierto relieve en este tiempo donde la vemos más presente, donde la muerte la vemos más latente. Hemos visto cómo doctores han muerto en Chile, como muchos enfermeros, enfermeras, doctores, paramédicos se han infectado y lamentablemente algunos doctores han muerto. También enfermeras, tratando de salvar la vida de sus conciudadanos. Y la muerte es un evento que nos va a tocar a todos, no importa nuestra condición, nuestra edad. La muerte no tiene respeto por nada, ni por edad, ni por nivel intelectual, ni social, ni económico, nada. La muerte tiene el poder sobre todo el mundo, a excepción de su iglesia. Bien, por lo tanto nosotros ya estamos terminando el Génesis, el primer libro del Pentateuco, y lo que vamos a hablar ahí estamos. Entonces, termina el libro de Génesis con la muerte del patriarca Jacob, que ya todos sabemos que significa suplantador. Y con Jacob nace Israel. En aquel vado, Dios le cambió el nombre a Jacob, que significa suplantador, por Israel. Y en aquel lugar nació la nación de Israel. Allí, cuando Jacob declara que es el suplantador, el mentiroso, el engañador, el que usurpa el lugar de otro, entonces Dios le cambia el nombre y le dice: no se llamará más tu nombre, suplantador, mentiroso, etcétera, Jacob, sino que será Israel. Y con Jacob allí nace Israel. Él es el principio de Israel, en aquel lugar donde este hombre le ruega y llora a Dios para ser bendecido, porque se fue huyendo de su casa y de nuevo venía llegando a su casa y su suegro quería matarlo. Entonces se fue huyendo de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar, y muchos años después vuelve a su casa y de nuevo hasta su suegro lo quería matar, y él se da cuenta que había vivido una vida de engaño, de mentira. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y allí Jacob se da cuenta que tiene que nacer de nuevo, tiene que pasar algo extraordinario en su vida, que él no podía continuar siendo la misma persona. Algo sobrenatural tenía que pasar para que él entrara a la casa de sus padres ya muertos y poder vivir en paz. Y allí Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y a la edad de 147 años muere Jacob y es enterrado en Macpela, en el cementerio de sus antepasados. Allí muere este patriarca. Y después viene la muerte de José en Egipto, a la edad de 110 años. Allí muere José, quien entró a Egipto en una condición bastante cómoda. Él era como el primer ministro, el vicepresidente de la nación de Egipto. Y le dieron una de las mejores tierras, que fue la tierra de Gosén, la más próspera, porque él estaba en una condición de gobierno, José. Entonces su familia entró enquistada en la alta sociedad, puesto que los faraones del tiempo de José eran los hititas y ellos venían de la descendencia semita. Por lo tanto tenían pasados comunes
la familia de Abraham con la familia de estos faraones, porque eran semitas. Entonces Israel entró en una muy buena condición y a Egipto, y allí murió también quien fue la razón de que ingresaran. E Israel quedó asentada en Egipto. Bien, quiero declarar aquí, decir que el Pentateuco, vamos a ver por qué está conformada por 4 fuentes. ¿Y qué significa estas 4 fuentes que ya las definimos? Elohista, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Y la formación literaria del Pentateuco, vamos a explicarlo porque a veces no se entiende de manera adecuada. Hay muchas teorías respecto de la formación del Pentateuco, pero la que nosotros planteamos es la sostenida por la mayor cantidad de autores de primer nivel, a nivel teológico, y es la que se puede aceptar con bastante seguridad, con una razonable seguridad de que así sucedieron las cosas. Entonces, cuando hablamos de fuente, hablamos de una fuente yavista, elohista, sacerdotal y también deuteronomista. Y quiero dar un ejemplo. Voy a hacerlo con el ejemplo del Testamento. Supongamos que aquí está Mateo, ¿cierto? Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios diferentes. Pero puede que alguien venga y los una en un solo libro y que le llame los 4 evangelios. Entonces, este libro que se llama Los 4 Evangelios tiene 4 fuentes, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, estas 4 fuentes conforman lo que llamaríamos el libro de los 4 evangelios. Así sería, ya, porque Mateo escribió en un año definido, Marcos también, Lucas también y Juan también, y los 4 hablan de Jesús, el personaje principal de estos 4 evangelios, Jesús, y escriben para diferentes auditores, para diferentes naciones, para diferentes públicos. Pero estas 4 fuentes pueden conformar perfectamente un libro que se llame Los 4 Evangelios. Quiero mostrarles esto para que entiendan ustedes la fuente. Entonces, en el caso de la formación del Pentateuco, el núcleo del Pentateuco, cómo se conforma este libro. Mire, vamos a volver atrás para decir que esta es la fuente sacerdotal. Supongamos la cambiamos, Marcos la deuteronomista, Lucas la yavista y Juan la elohista. Y esos 4 libros conforman un libro que se va a llamar el Pentateuco. Y entonces el núcleo de ese libro, ¿cierto? La narración histórica básica y el código legal fue compuesto por Moisés en el siglo XIII antes de Cristo. Ya el corazón del Pentateuco, la narración que procedía históricamente y el código legal, es decir, la ley que Dios le dio a Moisés, fue puesta por escrita por Moisés en el siglo XIII antes de Cristo, ¿ya? Y parte pudo haber sido mandado poner por escrito, pero también sabemos que el pueblo no tenía acceso a los manuscritos, por lo tanto los juglares y recitadores debieron haber mantenido la historia oralmente, es decir, las grandes hazañas y los acontecimientos, parte de ella probablemente se transmitió de manera oral. Y ahí está Moisés, quien es el que encargado de los códigos bíblicos que Dios le entregó y que él bajó del monte Sinaí. Y él bajó con las leyes, que son 613 leyes. Los primeros 10 se conoce como el Decálogo, pero no es toda la ley, son 613 mandamientos que Dios le mandó a Moisés. Y que él bajó con esas 613 leyes. Por eso la paternidad espiritual del Pentateuco se le asigna de alguna manera a Moisés. Entonces, la recitación de los juglares, la sección inicial narrativa, se transformó en el tiempo en una saga nacional
¿Qué quiere decir esto? Yo lo puse aquí como saga porque es un término bastante común y para poder explicar, por decirlo de una manera, en una historia de que se estaba narrando de manera de contar lo que había sucedido con Israel. Entonces se transmitía oralmente a través de los juglares y la narrativa se transformó con el paso del tiempo en una historia, una saga del nacimiento del pueblo de Dios. Y bajo la guarda de los sacerdotes, el código legal original se desarrolló igualmente con las continuas adiciones de nuevas leyes hechas ante las circunstancias cambiantes y las nuevas condiciones sociales. Los códigos, ya sean civiles, penales, todos los códigos se van ajustando a las nuevas circunstancias y a las condiciones sociales. Porque antes que existiera la informática no existían penas para todos los delitos informáticos. Las leyes son dinámicas, las normas también lo son. Entonces necesitamos que las leyes se vayan acomodando porque en realidad el delito siempre está primero y después viene la norma. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Bajo la guarda de los sacerdotes, el código legal original, porque ellos eran los que aplicaban de alguna manera la ley, se fue ajustando de acuerdo a las circunstancias y a las condiciones sociales del momento. Entonces, en el siglo X antes de Cristo, probablemente en el reinado de Salomón, la parte narrativa de la saga nacional fue puesta por escrita por primera vez. Entonces, en el siglo X, la saga nacional que llevaba todo Israel, que escuchaban y se transmitían parte de ella en escrito y parte de ella probablemente de manera oral, pero fue puesta por escrita por primera vez en el siglo X. Entonces, a esta historia que escribe este editor, como él usa el término Yahweh como nombre divino, se ha llamado el documento yavista o Yahweh. Y ahí nace lo que nosotros conocemos como la fuente yavista. Tenemos 4 fuentes, como en los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Esta es la fuente yavista porque la saga nacional de la historia de Israel se puso por escrito y quien escribió usó como nombre divino Yahvé. Y por lo tanto a esta historia, si lo quisiéramos llamar a este evangelio por decir de alguna manera, se le conoce como la fuente yavista. Y en ese tiempo, entonces, el reino de Salomón en el año 926, con la sección de las tribus del norte, recuerden que hubo una parte de 10 tribus y media que quedaron en el norte del Jordán, y Judá y la otra media tribu quedó en el sur. En el año 1926 antes de Cristo, con la secesión de las tribus del norte, el gobierno de Roboam, el sucesor davídico de Salomón, la saga nacional evolucionó en el reino del norte separadamente y fue puesta por escrita en el siglo VIII. Es decir, lo que se había escrito en el sur ahora fue llevado al norte, y allí la saga que se había escrito como la fuente yavista o el libro yavista ahora evolucionó en el norte y con todas las modificaciones que eso implica, y fue puesta por escrita en el siglo VIII. Esta versión de la saga ha sido llamada el documento E por la preferencia del autor por el término Elohim como nombre divino, porque el autor no usó Yahvé, usó Elohim, y por eso también se le conoce como el documento E, porque el autor usó de preferencia como nombre divino Elohim. Entonces ya tenemos 2, la fuente yavista y ahora tenemos la fuente
eloísta, de Elohim. Entonces, ya tenemos dos libros que han narrado la historia de Israel. Dos escritos, dos editores que escribieron estos dos libros, uno en el reino del sur y el mismo que se lo llevaron los sacerdotes al norte, lo modificaron y lo pusieron por escrito. Lo séptimo, y se conoció como la fuente eloísta. Entonces tenemos la fuente yavista y la fuente eloísta. Y ya tenemos dos fuentes, como tener dos evangelios. Después del 722, el año en que el reino del norte fue destruido, el documento elohista fue llevado al sur, a Judá, y fusionado de nuevo este escrito, esta saga, esta historia esta saga que había venido del reino yavista de Judá. Al separarse el país en el norte, se llevaron esta saga y la pusieron por escrita y le pusieron por nombre elohista. Y después el documento elohista o la fuente elohista fue llevada al sur, a Judá, y se fusionó con el documento que ya nosotros conocíamos como el yavista. En el entretanto, los sacerdotes del reino del norte que habían venido a Jerusalén codificaron sus tradiciones legales en lo que ahora conocemos como el libro del Deuteronomio, llamado generalmente el documento D. Y esa es la fuente deuteronomista. Y esa es la fuente sacerdotal. Entonces, el documento P de Priestly fue la última de las tradiciones que se pusieron en forma escrita. Y el documento P sacerdotal fue la última de las tradiciones que se pusieron en forma escrita. Y contiene las tradiciones legales del sacerdocio de Jerusalén, y generalmente se sostiene que fue compuesto de fuentes muy antiguas, alcanzando su actual forma en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, entre el siglo VI y V, un editor fusionó en una sola obra el documento sacerdotal y los documentos yavista y elohista. Tenemos el documento sacerdotal y fusionó los documentos yavista y eloístas, los juntó estos tres, por decir, juntó el libro de Mateo, Marcos y Lucas, y los documentos JE ya fusionados. A esta denominación de JEP se añadió posteriormente como apéndice el documento D, que ya leímos, que era el deuteronomista, la fuente deuteronomista. Entonces, que era una narración armónica de los libros yavista, elohista, deuteronomista y sacerdotal. Y con estos cuatro libros llamados yavista, la fuente, el libro yavista, elohista, deuteronomista y sacerdotal, nació nuestro actual Pentateuco. Entonces nosotros tenemos un libro hermoso que se llama el Pentateuco. Entonces, el Pentateuco está constituido por el libro yavista, por el libro elohista, por el libro deuteronomista y por el libro sacerdotal. Y de estos cuatro libros nació un solo libro que se llamó el Pentateuco. El Pentateuco está compuesto a partir de las cuatro tradiciones: las dos sagas de la historia nacional de Israel, yavista y elohista, y los dos códigos sacerdotales, el del norte, documento de deuteronomista,
y el del subdocumento P o sacerdotal. Entonces tenemos 4 documentos que conforman la historia y la formación del libro, el Pentateuco. Es decir, de 4 libros distintos, de 4 narraciones diferentes, se fusionaron en una sola y única narración que dio como origen al Pentateuco. Con este fundamento, nosotros sostenemos que nuestro actual Pentateuco representa la última edición, con muchas adiciones y cambios, ya lo explicamos, porque las leyes son cambiantes, las circunstancias sociales también, así, y cambios accidentales del original, de la saga sustancial mosaica, es decir, de lo que de alguna manera se asigna como paternidad sacerdotal a Moisés. Entonces, esta es la historia de cómo se conforma el libro, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que se conforma de 5 fuentes diferentes, de 4 fuentes distintas, nace un libro. Es decir, esta sería la fuente yavista, la fuente elogista, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista. Y estos cuatro libros dan un solo libro que se llamaría el Pentateuco, del cual con la mejor y la más segura traducción nos deja con absoluta claridad del origen y formación del Pentateuco, los primeros libros que constituyen este maravilloso libro que conocemos como el Pentateuco, que posteriormente se dividió en 5 libros. Ahí está, las fuentes base del Pentateuco: la historia de la saga yavista, del elogista, la sacerdotal y deuteronomista. Estas 4 fuentes constituyeron el Pentateuco, esto ya lo vimos. Y este Pentateuco después fue dividido en estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese es el orden. La fuente se constituyó por 4 escritos, por 4 historias, por 4 sagas, por 4 narrativas distintas que se fusionaron y dieron origen al Pentateuco. Y después el Pentateuco, para su estudio, se dividió en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y con eso esperamos que le haya quedado clara la fuente que dieron origen a este libro maravilloso, que cuenta la historia de la creación del mundo y la historia de una familia especial que Dios pone atención, viniendo directamente de Adán hasta Jacob, para constituir en Jacob a la nación de Israel y hacer como lo decíamos, hacer en el Sinaí el pacto que Dios quería hacer con esa nación hermosa y maravillosa que se llamó Israel. En el Sinaí, Dios constituye el reino de los cielos en la tierra. Allí Dios le dijo a Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el propósito de Dios, constituir el reino de Dios en la tierra como pueblo, al pueblo señalado, Israel. Amén. Que el Señor les bendiga.